escuchando una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar. La serie que estamos compartiendo es Cristo Jesús. Hago con mucho énfasis, es nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces el tema de hoy, las dudas que había en Tomás, solo en Cristo las encontró. Y lo mismo va para nosotros. Las dudas que tenemos nosotros respecto a la salvación, respecto a la vida eterna, también solamente Cristo, ¿verdad? Solamente en Cristo la podemos encontrar. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos hoy muchas gracias esta tarde por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros. Gracias te damos, Señor, por la palabra que hoy se va a compartir. Y Señor, has sido bueno y generoso con nosotros, Señor. Tú has sido fiel porque tú eres el que sustenta tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos venido diciendo en relación a la enseñanza de cada semana, y esta serie que estamos llevando de los discípulos de Jesús nos ayuda a que cada uno de nosotros nos identifiquemos con sus vidas. Platicaba yo este viernes con un hermano de la iglesia y me decía, y va a tocar mujeres también, porque también en la Biblia también hay mujeres. Entonces, no sabemos que cuando hablamos de algunos de los discípulos para hombres y mujeres, ¿verdad? Pero vamos a tocar también mujeres. Y el conocer este tipo de personajes o estas personas bíblicas es para extendernos aún más en el conocimiento de la palabra. Muy bien. Al comenzar a estudiar la vida de Tomás porque tuvo muchas dudas y le hizo varias preguntas a Jesús, me hizo reflexionar un poco en relación a los niños, porque los niños de repente te hacen cada pregunta así como lo mismo le pasó a Tomás con Jesús. Quizá alguna vez algún niño te preguntó, ¿por qué brilla el sol? O también te pregunta, ¿cómo llegaron las estrellas al cielo? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué el cielo es azul? Y la primera respuesta es, bueno, porque Dios es hombre, dice. Sí, ¿verdad? Por eso es azul, porque si fuera mujer sería rosa. Son las respuestas que uno vanamente da, ¿no? O te preguntan, en una ocasión me preguntó mi nieta, abuelo, ¿por qué llueve? Imagínate darle toda una explicación, ¿verdad? O también hay cada pregunta que nos compromete, ¿no? ¿Y ahora cómo le contesto? O no me digas cuando una mujer se embaraza, ¿no? Ya saben el cuento de la cigüeña, ¿verdad? Por ahí te sales, por la cigüeña. Pero también nosotros en alguna ocasión hemos hecho preguntas. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Cuando venga Jesús, ¿quiénes serán los primeros? ¿Los de este continente de América o el viejo continente? Otra pregunta que nos hacemos, ¿todo será al mismo tiempo? Y hay preguntas, yo me preguntaba muchas cosas y me sigo preguntando muchas cosas. Y había un hermano aquí en la iglesia que decía, cada pregunta que nos hacemos respecto a esto, dice, mejor no, dice, porque se te van a quemar los fusibles. ¿Sí? Y a veces hay cada pregunta que nosotros mismos nos cuestionamos y cabe hacer mención que cada pregunta que tengamos, ¿por qué no le preguntamos a Jesús? Amén. Y el Señor te va a responder. Así que hoy toca ver la vida de Tomás, Dídimo, ¿verdad? Que significa gemelo. A Tomás se le conoce como el incrédulo, y es una expresión que todos en alguna vez la hemos escuchado. ¿Se acuerdan? Que de que hemos dicho, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y es algo que se fue quedando en nuestras vidas. A Tomás se le conoce como un hombre pesimista, un hombre que se preocupaba por lo que iba a suceder en el futuro. Siempre veía el lado oscuro. Y la pregunta era de Tomás, ¿qué hay más allá de la muerte? Lo vamos a estudiar. Y el día de hoy, si tú tienes temor a la muerte,
¿verdad? Porque hemos escuchado cristianos que se dicen, es que yo no me quiero morir. Y nos ha tocado a nosotros ver gente que está agonizando, gente que está en agonía. Y cuando la gente está en agonía, me ha tocado verlos en el hospital, en sus casas, están angustiados, desesperados, porque no saben qué hay más allá. Y quizá tú te has puesto a pensar en eso. ¿Qué va a pasar con mi vida? Y hoy es la respuesta que nos tiene Jesús. Entonces, cada uno de los discípulos era diferente. Los hemos estado viendo uno a uno, en su carácter, en su manera de ser. Y Tomás el apóstol no era la excepción, porque hizo varias preguntas a Jesús. ¿Habrá algún Tomás aquí? Yo les aseguro que casi todos, ¿verdad? Miren, cuando nuestra confianza está en Cristo, recuerda cuando Jesús dice, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Sí? Claro que debemos de tener responsabilidad nosotros, pero también no nos debemos de afanar tanto. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabe. Jesús ya conoce tu necesidad. Jesús ya conoce nuestras dudas. Y hoy vamos a ver a este personaje, a Tomás. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 15, verso 15. En Juan capítulo 15, verso 15, Jesús nos da unas palabras de aliento. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de tomar en cuenta? Cuando tú en cierta manera te encuentras desanimado, cansado, triste, ¿verdad? Pero cuando alguien te da una palabra de aliento, eso como que te anima, eso como que te levanta, eso te motiva a seguir adelante. Pero qué mejor las palabras de Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 15, verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué dice Jesús? Os las he dado a conocer. Nosotros ya tenemos la Biblia, está completa, no le falta nada. Por lo tanto, nosotros cuanto más conocimiento tengamos de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, seguramente estaremos más confiados. Tomás no fue tan popular como Pedro, como Juan, como Mateo, como Pablo, ¿verdad? Pero las dudas que tenía Tomás, vamos a ver, las dudas que tenía él fueron tan precisas que quedaron dentro de la historia bíblica. De hecho, antes de que yo conociera de Jesús, antes de que yo conociera de su palabra, ya escuchaba algunas frases bíblicas que yo no sabía dónde estaban, ni quién las había dicho, ni por qué las había dicho. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, Jesús eligió cuidadosamente a sus discípulos para que vinieran y aprendieran de él. Tomás, un gemelo, era uno de esos hombres escogidos. Acompáñame a Lucas capítulo 6, verso 13. En Lucas capítulo 6, verso 13 dice, y cuando era de día, llamó a quienes, a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, las cuales también llamó, ¿cómo los llamó? Apóstoles. Cuando nosotros llegamos a Jesús, ¿cómo llegamos? Aquí dice como discípulos. ¿Llegamos como un aprendiz o bien llegamos como un alumno? ¿Sí? Así llegamos todos. Así como algún día, como pastor y algunos maestros aquí presentes, igual también estuvimos ahí sentaditos, ¿verdad? Y es un proceso de estudio, de madurez, de aprendizaje. Pero también dice el verso 13 que también los llamó ¿cómo? Apóstoles. Y un apóstol es embajador del Evangelio, oficialmente comisionado por Cristo con poderes y milagros. Entonces, ¿cómo comenzaron los discípulos? ¿Verdad? Nos lo dice, como aprendiz y como alumno. Y después fueron llamados apóstoles. Bien. En el verso 14 de Lucas 6, aquí vamos a ver a los 12 discípulos. A Simón, a quien también llamó Pedro,
Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y ¿quién más? Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, el personaje que hoy vamos a tomar de la vida de Tomás está dentro de los 12 discípulos. Ahora, lo vimos, empezaron como discípulos y después de un tiempo Jesús los llamó apóstoles. Esto habla de madurez, de caminar con Cristo, y para esto se requiere de tiempo y posteriormente ser enviados a predicar el Evangelio. Cuando nosotros somos discípulos, estamos en un proceso de aprendizaje, pero dentro del proceso de aprendizaje que viene la prueba, ¿sí? Así como tú, como yo, estamos en un proceso de aprendizaje y Jesús va a evaluarnos ¿a través de qué? A través de las pruebas. Así que si tú tienes pruebas en este momento, no te desanimes, no te desalientes, sigamos adelante, ¿sí? Voy a hacer una pregunta muy sencilla, y esto habla de madurez, por eso estamos tocando el punto de discípulo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna promesa al Señor? Y lo hemos dicho, ¿verdad? Señor, ahora sí voy a serte fiel. O también hemos dicho, te prometo, Señor, que ahora sí va a ser la buena, ¿verdad? Porque de repente andamos así, altas y bajas, y de repente soy cristiano, no soy cristiano, no me defino bien, pero siempre hemos dicho algo parecido a esto, ahora sí es la buena. O la otra, ahora sí no dejaré de congregarme, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. También hemos dicho quizá alguna vez, donde me pongan a servir, lo haré de mejor manera y lo haré para agradarte a ti. Muchas de las ocasiones hasta bíblico nos ponemos, ¿sí? He conocido gente que todo me lo responde con la Biblia y saben muchas citas bíblicas y yo digo, bueno, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia, pues? ¿Sí me entienden? En una ocasión un hermano llegó a mi negocio y me dice, pastor, también los católicos ya cantan las canciones cristianas. Y yo me le quedo viendo, digo, ya sé cuánto que no vas a la iglesia. Eso habla de inmadurez, y nosotros tenemos que llegar a esa madurez. ¿Por qué te menciono esto de la madurez? Vamos a tocar un poco de este punto, lo vamos a tocar un poco, porque era lo mismo que pasaba en los discípulos. ¿Sí? Vamos a tocar algunos puntos de cómo algunos de los discípulos no llegaban a esa madurez, pero nosotros ya teniendo la palabra del Señor, ya estudiando la palabra del Señor, nos deja mucho que aprender. Y es como mencionaron hace un rato, ¿no? Cada enseñanza que venimos a escuchar y a las 24 horas se nos olvida. Tiene que haber crecimiento para cada uno de nosotros. Bien, hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que alguna vez todos hemos leído, bien escuchado, cuando Jesús resucita a Lázaro. Lázaro estaba enfermo en Betania, tenía 2 hermanas, Marta y María. María fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Y también dice que enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para su propia muerte. Juan capítulo 11, verso 7. Te lo dije de una manera rápida para irnos hasta el verso 7. Dice Juan capítulo 11, verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué estaba pasando aquí? Los discípulos le pedían a Jesús que no regresara, porque seguramente ¿qué iba a hacer en Jesús? Lo iban a apedrear. Aquí hay un principio en el verso 9 y 10, cuando dice: el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Parafraseando, el que hace cosas buenas, ¿cómo le va? Le va bien. Y el que hace cosas malas, ¿cómo le va? Le va mal. Nosotros como cristianos, anteriormente, ¿cómo hacíamos las cosas? Malas. ¿Y cómo nos iba? Mal. ¿Verdad? Y ahora que estamos en Cristo, tenemos que hacer las cosas buenas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Sí? Por eso dice Jesús: ¿de qué se preocupa? Nuevamente, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Entonces, vamos al verso 16. Aquí es donde aparece Tomás. Juan capítulo 11, verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Tomás? ¿A quién estaba convenciendo? A sus condiscípulos. No tenemos duda que Tomás amaba a Jesús lo suficiente como para estar dispuesto a ir a Jerusalén y morir con él. Tomás estaba preocupado por lo que le fuera a suceder a Jesús. Él sabía que los líderes religiosos pretendían arrestar al maestro y había muchas posibilidades de que le darían muerte. Sin embargo, Jesús estaba preocupado de lo que Tomás creería de él y de sus condiscípulos. Aquí hay un principio bien importante, hermanos. ¿Sí? Porque la vida de Tomás quizá no se menciona mucho en la palabra, como Pablo, como Mateo, como Juan o como Pedro, pero está llena de principios aquí. ¿En qué sentido? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener mucho cuidado cómo hablamos hacia los demás. Hay gente que por el hecho de que tú seas cristiano, hay gente que te deposita la confianza. Hay gente que te tiene confianza por el hecho de ser cristiano, porque dicen: es que tú eres diferente que los demás. Esto es algo muy delicado para nosotros, porque si la gente tiene confianza en nosotros, así como Tomás le dijo a sus condiscípulos: vámonos para Jerusalén para que muramos con él, no cabe la menor duda que los condiscípulos que hayan de haber dicho: vamos. Mira, Tomás, si tú mueres por Jesús, nosotros también. Mira, cada palabra que nosotros hablamos son semillas en el corazón de la gente que el día de mañana van a dar fruto. ¿Sí? Y eso se ha dado en nuestros días. Hay gente mala, hay gente perversa que te mete palabras a tu vida, que te mete palabras a tu corazón. Y se dicen cristianos. Pero si nosotros dejamos que esas palabras germinen, van a hacer efecto en nuestras vidas. Ahora, Jesús lo sabe todo. Jesús iba a ver a Lázaro que estaba enfermo. Jesús fue 2 días después. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero Tomás no. Entonces, para que nosotros nos podamos conservar espiritualmente, debemos caminar con Jesús para andar como Él anduvo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Tomás hablando a sus condiscípulos? Palabras improvisadas que por emoción las dijo, y quizá algunos de nosotros así actuamos de repente. A veces nos gana la emoción. Decimos las cosas, nomás improvisamos para salir del aprieto que estamos o del problema que nos encontramos, ¿verdad?
Y es algo que hoy nos tiene que dejar mucho aprendizaje. Ahora, Tomás, de acuerdo a lo que hasta ahorita hemos leído, le faltaba madurar, le faltaba crecer, y eso es a lo que a ti y a mí también nos falta. Y eso es a todos, es de manera general. Nos falta mucho todavía por aprender, nos falta mucho por crecer en la palabra del Señor. Ahora, las dudas que tenía Tomás era referente a qué iba a pasar, lo vamos a ver a continuación en relación a la muerte. Pero nosotros, ahora que somos cristianos, ya no hay ninguna duda qué va a suceder cuando muramos. Pero ahora estamos expectantes al regreso de Jesús, ¿sí o no? Jesús les anunciaba la muerte a sus discípulos y ellos no lo entendían. Nosotros, a través de lo que quedó escrito, ya lo entendemos. ¿Y ahora qué esperamos? Su regreso, porque Cristo viene. Vamos a Juan capítulo 13, verso 33, para ir entrando un poco a la historia. ¿Por qué hoy la vida de Tomás? Capítulo 13, verso 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, pero me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Sí? ¿Qué estaba anunciando Jesús? Estaba anunciando su muerte. Estaba anunciando que ya no iba a estar con ellos. Pero aquí después, en el verso 34, Jesús da una recomendación. ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás en casa y te vas de viaje o te vas de vacaciones? Te dejas instrucciones, ¿no? Cada vez que mi esposa se va de viaje y le dan de comer al pájaro y le dan de comer a los perros, o sea, no deja de darnos de recomendaciones. Y aún estando en Estados Unidos y ¿qué comieron? ¿Y qué van a hacer de comer? Y ya limpiaron la casa, y ya trapearon, y ¿sí les ha pasado? Lo mismo hizo Jesús. Jesús anunciaba su partida. ¿Y qué nos dice el verso 34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa fue la recomendación que Jesús nos dejó hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué recomendación nos dejó Jesús? Que nos amemos unos a otros. Esa es la recomendación. Nosotros como cristianos ya no tenemos que ser elitistas. Con estos sí, con estos no. No. Jesús ya no nos dejó una opción. Aquí lo está diciendo Jesús. Que nos amemos, que dice, unos a otros. Pero también Jesús lo reafirma: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, verso 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. ¿Qué le contestó? ¿Qué continúa diciendo Jesús? Mas me seguirás después. ¿No te da gusto? O sea, ¿no te da gusto? Hermanos, si morimos, ¿dónde vamos a estar? Con Jesús. Ha habido gente que me dice: es que si me muero no sé qué va a pasar con mi familia. Mira, créeme que Dios va a tomar el control de tu familia y van a estar mejor que contigo. Porque Jesús se va a hacer cargo de la familia y tú vas a estar con el Señor. ¿Sí o no? No tengamos miedo. Aquí Jesús se lo dice a Pedro. Verso 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Verso 38, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Qué mal estaba Pedro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro después?
lo negó. Así nosotros. A Pedro le faltaba madurez, le faltaba crecer. Y es lo que está haciendo el Señor con esta iglesia. Nos falta crecer, nos falta madurar y también nos falta aprender. Los discípulos de Jesús estaban en un proceso de aprendizaje. Pero ¿qué sucedió cuando ya pasado el tiempo aprendieron? Se entiende que nosotros cuando llegamos a Cristo hemos visto gente que llega nuevecita a los caminos del Señor, o sea, gente, un bebé que no tiene conocimiento de la palabra, pero quiere conocer de la palabra. Hemos visto cómo llegan. Y para mayor referencia lo vemos en los niños. Los niños, cuando sus papás no son cristianos y los niños llegan por primera vez a un salón de clases de aquí de la iglesia de niños, para los niños, la actitud de un niño que tiene más tiempo en el conocimiento de la palabra tiene mejor comportamiento a cambio del niño que va llegando por primera vez. Nos pasó con unos niños que ellos llegaron a la iglesia e iban al baño, tiraban mucha agua, mucho jabón, las servilletas jalaban las servilletas, el papel higiénico lo metían al depósito del baño. O sea, uno se da cuenta, o sea, no es como señalar a un niño, no quiero que lo tomes por ahí, pero ¿qué le faltaba al niño? Madurar, crecer. ¿Sí? Entonces, así a nosotros en algunas áreas de nuestra vida nos falta. Y mientras estemos aquí, vamos a seguir aprendiendo. Nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos patinado, sí, pero vamos a ver a continuación cómo Pablo, cómo Pedro, ellos nos plasman en la palabra de Dios de qué manera han madurado. ¿Sí? Vamos a verlo. Romanos 15:14, por favor. Entonces, las preguntas que tenía Pedro o las preguntas que tenía Tomás en relación a Jesús, de no dejar a Jesús y que ellos daban la vida por ellos, ¿habla de qué? Habla de madurez. Pero después Pablo, recuerdan de la vida de Pablo, que él creía que estaba en lo correcto. Él creía que perseguir cristianos era lo que le agradaba a Dios. Pero a través de cómo Pablo es convertido a Cristo y cómo ahora a través del Señor su vida va cambiando, sus conceptos van cambiando, y esto habla de la madurez que hay en Pablo. Romanos 15:14. Vamos a ver. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De madurez. ¿Sí? De madurez. Tener conocimiento y no tener bondad, como resultado surgirá la soberbia y la arrogancia, que a la vez no se ejercerá la amonestación bíblica, sino que surgirá la tiranía. ¿Sí? Hay gente que puede tener conocimiento, pero si no tiene bondad. Por eso Pablo aquí lo menciona: estar llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora, debemos estudiar continuamente para no ser presa fácil del error. Debemos de crecer para poder defender la palabra de Dios. Debemos de crecer para ser maestros y enseñar a otros. Debemos de crecer para no ser carnales. Debemos de crecer para estar seguros de nuestra salvación. Te repito, las preguntas y la inmadurez que tenía Tomás y tenía Pedro, ahora ellos ya quedó plasmada de cómo nos debemos de conducir. ¿Queda claro? Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso estamos viendo estos personajes. Nosotros debemos de crecer para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Vamos a Efesios 4:13. Y nos habla Pablo de qué manera tenemos que crecer para llegar a esa estatura. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. El 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Quise hablar un poco en relación a la madurez, en relación a lo que los discípulos de Jesús, después de un proceso, podemos notar ahora cómo ellos ya se expresan de manera diferente. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Jesús? Todos lo sabemos, 3 años. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros como cristianos? Ya debemos de estar maduros, ya debemos de caminar con estos principios que posteriormente Pablo, Pedro, Juan lo escribieron. Juan capítulo 14, verso 1. Lo que estamos leyendo en relación a la vida de Tomás es viendo su inmadurez y las dudas que ellos tenían. Nosotros debemos estar agradecidos que Tomás hizo esas preguntas, porque nosotros ya no debe de haber esas dudas, porque ya se las respondieron a Tomás y a Pedro. ¿Sí? Muy bien. Juan capítulo 14, verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quiénes? Para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿No te da paz esto? Mira, hermano, si hoy nos toca morir, ¿a dónde vamos a estar? No digas, reprendo sus palabras, cancelo sus palabras. No, hermanos, algún día vamos a morir, ¿sí o no? Algún día. Esto nos da confianza a nosotros. Nos da confianza. Yo platicaba con un hermano el viernes y le decía, a mí sí me daba miedo. ¿Y saben cuándo me daba miedo? Morirme. Cuando veía las películas en blanco y negro. ¿En qué sentido? De que yo decía, esos hombres que están en esas películas de blanco y negro ya no están, ya murieron. Cuando mueres, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de ver la luz, vas a dejar de ver a tus familiares, vas a dejar de ver todo y te vas a desintegrar, vas a ser polvo y luego. Pero cuando empiezas a conocer de la palabra que dice Jesús, yo me voy y voy a preparar para nosotros, eso debe de traernos paz. Miren, en las manos de Jesús estamos confiados, estamos seguros. Tu vida, mi vida, estamos seguros, estamos confiados en Jesús. La Biblia dice que el Señor ya sabe de qué necesidades tenemos. Él ya las sabe. Él sabe tu vida, Él sabe mi vida. Ahorita Él sabe lo que estás pensando, Él ya lo sabe y lo vamos a ver más adelante. Él sabe qué te angustia, qué te preocupa, Él ya lo sabe. ¿Por qué no descansar en Jesús? Si nosotros no creemos en las cosas que vemos en este momento y de lo que Jesús puede hacer por nosotros, ¿cómo vamos a creer las que son eternas, las que no las vemos? O sea, si tú no crees que Dios, que Jesús puede hacer algo en tu vida, porque Jesús lo puede hacer, si tú no lo crees, ¿cómo vas a creer o cómo vamos a creer en su regreso? Nosotros debemos estar convencidos de que somos y que somos hijos de Dios y que Dios tiene el control de tu vida, tiene el control de mi vida. Dios tiene cuidado de tu familia, Dios tiene cuidado de mi familia, Dios tiene cuidado de todo. Entonces, ¿por qué no confiar? Y es razonable las preguntas que le hizo Tomás a Jesús. Te repito, gracias a Dios que Él ya se las hizo. ¿Sí? Cuando estamos en la escuela, vemos que los maestros dan su clase.
alguna vez estudiaste, ¿no? O algunos de aquí siguen estudiando. Y te pregunta el maestro, ¿le entendieron? Hay maestros muy razonables que te dicen, a ver, si alguien no entendió, para poderle quitar las dudas. ¿Y qué contestamos todos? Sí, todo está. Ya a la hora del examen, todos reprueban. Y el maestro dice, no que todos le habían entendido. Así es nuestro caminar en Cristo. Cuando llegan dudas a nuestra vida, seguramente Jesús nos dice, pues no que habías entendido. Nosotros no debemos de dudar. Juan capítulo 14, verso 5. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le está diciendo Jesús a Tomás? ¿Qué te está diciendo Jesús a ti y a mí? La pregunta que le hizo Tomás y la respuesta que le dio Jesús es para cada uno de nosotros. Que le dice, yo soy el camino, o sea, no hay otro camino. Y la verdad, no hay otra verdad. Y la vida, no hay otra vida. O sea, Él es el único. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Estoy delante de ti. Sin lugar a duda, Tomás debe haberse quedado maravillado con este acontecimiento, escuchando las palabras de Jesús. En el libro de los Hechos hay una historia similar. Hechos capítulo 1, verso 10. Pregunta, ¿tienes una duda en relación a Jesús? ¿A su muerte? ¿A su resurrección? ¿A su regreso? Hermanos, es lo que todos anhelamos. Anhelamos su regreso, anhelamos su venida. Vamos a ver. El libro de los Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, sin duda alguna, Jesús viene. Los que estuvieron con Jesús, debió haber sido muy complicado, porque el ver a Jesús cómo iba a la cruz, cómo era golpeado, cómo era azotado, cómo fue crucificado, y después cómo fue que murió Jesús. Jesús les había dicho que él iba a volver, y en el tiempo que Jesús muere y resucita, muchos de los discípulos empezó el desánimo. Muchos de ellos se dispersaron, ya no lo vieron, ya no lo tocaron, ya no tuvieron una conversación, ya no escucharon sus enseñanzas, ya no se sentaron a la mesa, y ahora tenían que aprender a caminar por fe y no por vista. Así estamos nosotros. Nosotros creemos de lo que ya está escrito, y ahora nosotros ya creemos por fe, no por vista. Entonces, vamos a Juan capítulo 20, verso 19. Aquí vamos a ver otra historia en relación a la vida de Tomás. Juan capítulo 20, verso 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a los que los retuvieses les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo,
si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creeré. Pero 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Tomás, cuando se apareció a los primeros discípulos, no estaba con ellos. 8 días después, llega con Jesús, y Jesús le quita esa duda que tenía. Pero Jesús ya sabía de lo que había dicho Tomás. ¿Por qué lo sabe todo? Jesús lo sabe todo. ¿Lo crees o no lo crees? Jesús lo sabe todo. Recuerda cuando dice Jesús: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? O sea, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudamos? Dios ha sido muy bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios no permitió que anduviéramos dispersados. Dios nos guardó, Dios nos cuidó, y aquí estamos. Aquí estamos, hermanos. Estamos reunidos. Dios lo sabe todo. El jueves pasado mi esposa y yo cumplimos 32 años de casados. ¿Y saben qué representa 32 años de casados? Un gozo, una alegría. Mi esposa está sorprendida. Ya ven que lo primero que a uno se le olvida es el aniversario. A mí no, a ella se le olvidó. Y le dije a mi esposa: ¿dónde quieres ir? ¿A dónde vamos? Me dice: no, yo quiero estar contigo. ¿Sí? Quiero estar en mi casa, quiero estar con mis hijos, queremos estar ahí. No necesitamos nada. Yo no tengo que demostrarle a mi esposa como de todo lo malo que hice en el pasado, y ahora, como es mi aniversario, ahora le voy a dar todo. No, es todo el año. No es un día en especial, no, es todo el año. O sea, si tú quieres realmente a tu esposa, quiérela todo el año, no un día. Dios lo puede hacer. O sea, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. No nos falta nada, hermanos. Tú tienes a Jesús, gózate, tienes todo. A veces como padres fallamos, pero Jesús no nos falla. Gracias a Dios. Pero las palabras que impactan fueron las de Tomás al final de este verso, del verso 28. Señor mío y Dios mío. Viendo Tomás cómo Jesús extiende sus manos. O sea, cuando Jesús extiende sus manos y le dice a Tomás que meta la mano en su costado, no es para ofenderlo, no es para humillarlo, es para que pudiera ver la grandeza de Jesús. Por eso Tomás mencionó esas palabras. Ahora, ¿de dónde nos rescató el Señor? ¿Dónde estábamos antes de conocer a Jesús? ¿Dónde estábamos? Ahora, ¿dónde estamos? Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Son las palabras, hermanos, que día a día debemos de expresarle a Jesús. Lo hemos dicho, cuanto más cerca estás de Jesús, más lejos estás del pecado. Así es, hermanos. Posteriormente Juan lo anuncia, 1 de Juan capítulo 1, verso 3. Por eso, hermanos, no debemos de dudar. Debemos de creer, debemos de seguir adelante. Que si tú ya te equivocaste, bueno, arrepiéntete y continúa adelante.
que si fallaste, que si te equivocaste, lo que haya sido, hermanos. Porque hay gente que por sí sola se menosprecia, por sí sola. Pero al lado de Jesús encontramos sanidad y encontramos salvación. Pero ¿qué dice Primera de Juan 1:3? Reafirmando lo que acabamos de leer, lo que acabamos de estudiar. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dice Juan? Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Jesús nos habla a nosotros cuando dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso nos habla Jesús a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, nosotros, te lo repito otra vez, nosotros tenemos que ser bienaventurados, dichosos, felices. Amén. Ahora, vamos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 8. Aquí reafirma lo que Jesús le responde a Tomás. Aquí lo reafirma Pedro. Y de la misma manera Pedro, convencido, ¿verdad?, de quién es nuestro Salvador. Dice, primera carta de Pedro 1:8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Tú amas a Jesús? Sí, aquí lo dice. A quien amáis, ¿qué dice? Sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. ¿Creemos en Jesús? Es por fe. Esto a nosotros, hermanos, nos llena de alegría y de gozo. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Muchos milagros. Mire, a veces no nos damos cuenta de lo que Jesús ha hecho en nosotros. A veces no nos percatamos de cuánto cuidado tiene Jesús sobre nosotros. Por eso caminamos por fe. Ese es nuestro caminar ahora que somos cristianos, caminar por fe. Ahora, Jesús viene. Mateo 5:8. Por eso, hermanos, ahora que ya la Biblia está completa, debemos de guardarnos. Debemos de guardarnos para el Señor. Debemos de cuidar de cómo vivir, de cómo conducirnos en nuestra vida. Y en las bienaventuranzas Jesús lo menciona. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y todos sabemos que tener un corazón no es fácil, por la sencilla razón de que somos pecadores. ¿Sí? Por eso es que tenemos que caminar con un corazón limpio. Y aquí lo dice claramente Jesús: porque ellos verán a Dios. Hay que guardarnos. Hay que guardar nuestro corazón. A veces escuchamos a personas, ¿verdad?, que en lugar de alimentar nuestro espíritu, hasta como que nuestro espíritu se espanta, ¿verdad?, cuando escuchamos ese tipo de personas. Y te das cuenta qué tipo de corazón tienen. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hebreos 12:14. Aquí hay una confirmación también. ¿Sí? Hebreos 12:14.
¿Qué dice? Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice? Amén. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de seguir adelante. Ya no tenemos alguna duda respecto a las que tenía Tomás. Ya fueron resueltas esas dudas. ¿Sí? La vida de Tomás la podemos tomar como ejemplo para que nosotros ahora como cristianos ya no caminemos con esas dudas. Ya no, hermanos. Entre más conozcamos, más aprendamos de la palabra del Señor, viviremos confiados, estaremos seguros, tendremos esperanza. Porque ¿quién es el que está a nuestro lado? Está Jesús. Quizá ahorita que tú salgas ya estás planeando qué hacer, a dónde ir, qué vas a comer. Jesús ya lo sabe. Ya lo sabía desde antes de que tú lo supieras, ¿verdad? Por eso, hermanos, debemos de caminar con esa certeza de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ¿estás enfermo? ¿Quién te puede sanar? Dios. Dios te puede sanar. Pero para eso lo tienes que creer. ¿Hay alguna necesidad en particular en tu vida? Dios te puede suplir esa necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente creer. ¿Sí? Ahora, concluyendo la enseñanza, ¿tienes miedo a morir? Jesús nos da la respuesta. ¿Ya no la dio? ¿Ya no la dio Jesús? Y lo mismo lo que le respondió a sus discípulos: yo me voy, ¿verdad? ¿Y qué le hizo? ¿Qué dijo Jesús después? Pero después tú vas a estar allá, ¿sí o no? ¿Qué está preparando Jesús? Moradas, habitaciones, ya las está preparando. ¿Alguna vez alguien llegó a tu casa a dormir? ¿Algún familiar, alguien llegó a tu casa? ¿Qué le preparaste? ¿Su habitación? ¿Cambiaste de sábanas? ¿Sí o no? ¿Cambiaste de almohadas? La habitación la arreglaste, quedó limpia, ¿sí o no? Lo mismo está haciendo Jesús contigo, con cada uno de nosotros. Jesús está preparando moradas. No tengas miedo, vive confiado, que haya paz en tu corazón, para que cuando Jesús venga o nos vayamos antes, vayamos gozosos y felices. Amén. Ponte de pie, por favor. Estamos confiados, ¿no? Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. No dudemos, hermanos. Recuerden que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos de caminar por fe. ¿Por qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Simplemente debemos de caminar confiados, estar seguros que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos seguros, en Cristo estamos confiados. Quizá en algunos de ustedes hay proyectos, hay planes. Oren a Dios. No hagan las cosas precipitadas. No lo hagas de manera arrebatada. Piénsalo. Deja que Dios te dé esa paz para que tú puedas continuar. Tenemos que estar plenamente convencidos que lo que hagamos en nuestra vida venga de parte de Dios. Porque luego nos equivocamos en las decisiones y después culpamos a Dios.
cuando la decisión mala fue de nosotros. Por eso te repito, si tienes alguna duda respecto a tu vida, respecto a lo que tú vas a hacer, pregúntale a Jesús. Así como Tomás, así como él, ¿sí? Así como muchos personajes de la Biblia, muchos le preguntaron a Jesús. Y Tomás no se quedó con las dudas. ¿Sí? Tomás estaba seguro, quería cerciorarse que realmente era Jesús. Y al final Jesús se presentó delante de él y le dijo: mira, soy yo. Así nosotros. No nos equivoquemos, hermanos. No nos volvamos a equivocar. Si ya te equivocaste una vez, bueno, ¿verdad? Si te equivocaste 2 veces, puede servir de experiencia. Pero tengamos mucho cuidado en la toma de decisiones. Esta enseñanza a mí me deja algo, en lo particular. Me dejó algo. No quedarme con la duda. Preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué hago? Señor, o sea, quizá nos falta a nosotros más intimidad con Jesús. Y no es malo preguntarle a Jesús. Pregúntale a Jesús. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque Tomás el apóstol te hizo preguntas que ahora ya fueron resueltas para cada uno de nosotros. Señor, tú has sido bueno, Señor, con nosotros, has sido fiel con nosotros, Señor. Señor, tú eres el que guardas y sustentas tu iglesia, porque tú has sido quien murió en la cruz para que esta iglesia continúe predicando de tu palabra, llevando el mensaje, Señor, de la predicación tal y como tú nos lo dijiste. Señor, la vida de Tomás nos deja mucho aprendizaje para cada uno de nosotros, y que no tengamos dudas de lo que tú eres para nosotros, Señor y Dios mío. Las palabras de Tomás, esas palabras de Señor y Dios mío, deben quedar guardadas en nuestro corazón para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Reconocemos, Señor, que tú estás preparando moradas, que de la manera, Padre, así como tú ascendiste al cielo, así vas a regresar. Y esperamos, Señor, tu gloriosa venida. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar, Torre Latino 101A, Colonia Centro, Cortázar, Guanajuato, México. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.